estar en sintonía con la familia por una sociedad en valores. Ha llegado el momento de entrar a nuestra entrevista central. Para esto, mi compañera Maite Prado se dirigió hasta la oficina del cineasta Héctor Manuel Valdés. Adelante, Maite. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Con la Familia por una Sociedad en Valores? Nos honra muchísimo tener en nuestra entrevista central a un joven dominicano y además es cineasta. Se trata de Héctor Manuel Valdés. Bienvenido a nuestro espacio, que es tu espacio. Gracias por traerme. Bueno, Héctor, vamos a comenzar a hablar un poquito de cómo surge esa pasión por el cine. Tengo entendido que ya a los 7 años estabas grabando cosas por ahí. Sí, la pasión me surge, en verdad, vamos a decir que yo tengo un gran afán de crear historias, de crear personajes, de pensar en situaciones. Y antes de los 7 años, me cuenta mi mamá que yo me ponía, por ejemplo, a ver Cartoon Network. Y yo me ponía, yo veía, por ejemplo, Batman. Y yo decía, pero yo me puedo inventar un superhéroe también. Entonces yo me ponía y me inventaba mi propio superhéroe. Y me iba por ahí, hasta que mi papá me enseñó que él tenía una cámara que él utilizaba para grabar, por ejemplo, cumpleaños, viajes de familia. Y yo un día, vamos a decir, me atreví, se la cogí escondido y me puse a grabar, por ejemplo, a los vecinos, a la gente en la calle. Y eso culminó en yo tomar, por ejemplo, mi dinosaurio de juguete, hice un meteorito con una piedra y papel de aluminio, puse a unos vecinos míos, a mi prima y a mi mamá, lo puse de mojiganga y lo llevé a un patio y grabamos una película de la extinción de los dinosaurios. Y desde los 7 años yo me convertí, por ejemplo, en el colegio, el que siempre grababa los viajes, porque siempre estaba en los cumpleaños con una cámara o en la juntadera. Entonces yo tengo en mi casa un gavetero lleno de cintas de esa época, pero ya vamos a decir a los 11, 12 años, que eso fue en la época que salió Windows Millennium, yo me acuerdo que la computadora de mi casa venía con un programa de edición que se llamaba Windows Movie Maker, y yo cogí y me puse, por ejemplo, a buscar escenas de películas que yo había visto y a reeditarlas, y después me puse yo a hacer, por ejemplo, videos musicales caseros con los amigos míos. Y me acuerdo yo en la época cuando yo tenía ya como 13 años, que eso fue en la época que en MTV se pegó la serie Jackass, que eso era, vamos a decir, de hacer locura en la calle. Y yo me ponía con los amigos míos a jugar, por ejemplo, en la calle con fuegos artificiales, hacer bromas. Y de ahí me surgió como que esa afinidad a la edición de video. Y ya 1 o 2 años después, yo hice mi primer cortometraje para una exposición que hacían en mi colegio que se llamaba la Semana Científico-Cultural, que hicimos una película acerca de la adicción a las drogas, pero, o sea que se puede decir que fue mi primer gran pinino, ese. Después de ahí, yo hice un verano en Andover, que queda a 45 minutos de Boston, en Phillips Academy, donde hicimos un programa de 5 semanas ya de introducción a cine digital, que fue ahí ya que yo vi mi verdadera vocación, que era eso. Yo antes de ahí lo hacía de invento. Ahí yo dije, aquí hay algo, como que esto me gusta, esto me llena. Ya en la universidad, ya a la altura de la universidad, por el lado que me fui fue más por el lado empresarial, porque parte de mi meta es no solo meterme en el mundo del cine, en la parte artística, sino que yo quiero también en un futuro llegar a un nivel que pueda invertir en el cine dominicano. Eso me llevó a hacer vamos a decir, una doble profesión. Yo estudio administración de empresas y estudio apreciación de cine. Tuve la oportunidad de ser asistente de don Fernando Báez en unas cápsulas de turismo que realizó su productora Unicornio Films en el interior del país. Y ahí fue que yo conocí el crew de mi primer corto ya a nivel serio, que ese se llamó El Fallo. ¿De qué trata El Fallo? El Fallo es un corto de 24 minutos que trata sobre un juez ya de una edad avanzada que tiene que presidir un caso que toca elementos personales de su pasado
y a la vez se cuenta vamos a decir, en tres líneas de tiempo. La del presente, que es con el juez viejo, la de lo que sucedió para llevar a este caso, y la del juez cuando era joven. Y todo eso se conjuga con un final sorpresa. Un año después, mi más reciente proyecto se llama 729. Es un cortometraje de ciencia ficción, ya con efectos especiales y con una trama más universal, que surgió como una pesadilla que yo tuve durante la realización del fallo. Y ese es un proyecto que ya yo tengo 1 año y 2 meses realizando, porque ha sido, vamos a decir, un reto para todo el equipo. O sea, el corto dura 10 minutos, pero hemos aprendido bastante, porque hemos tenido que hacer efectos especiales con pantalla verde y pantalla azul. Hemos tenido que coreografiar peleas, hemos tenido que hacer un diseño y mezcla de sonido desde cero, porque grabamos sin audio. Y ha sido un proceso bien, vamos a decir, un poco arduo, pero ha sido muy bonito la experiencia. Y eso fue en el 2010, empezamos el proyecto. Y yo también hice en esa época, en ese verano, después de haber editado el primer corte del corto, yo hice un curso de guión cinematográfico en USC en Los Ángeles. Has ido explorando diferentes áreas de la cinematografía, porque desde pequeño hasta actuabas en tus cortos, en tus producciones, has hecho guiones, has dirigido. ¿Con cuál de esas áreas te identificas? Y en el caso del último corto que mencionaste, que es ciencia ficción, ¿ese es el género con el cual te identificas también? Ese fue el género que me inspiró de chiquito, porque yo de chiquito yo era un fan, por ejemplo, de Star Wars, de Indiana Jones, El planeta de los simios. A mí me encantaba, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, me encantaba la serie Lost. Entonces, también surge este proyecto como una especie de pseudo homenaje por ejemplo, a la dimensión desconocida, a la ciencia ficción que se hacía en los años 40, en los años 50, por ejemplo, Flash Gordon, o inclusive la película Barbarella con Jane Fonda, que de alguna manera u otra me marcaron. Y yo puedo decir que de verdad mi género de predilección es la ciencia ficción. Entonces yo lo que puedo asegurar es que el área con la que más me siento identificada es con vamos a decir, la escritura de los guiones. Porque yo, por ejemplo, esa es mi manera de desahogo y de escape. O sea, no solamente guiones de películas, pero yo siempre desde pequeño me encantaba escribir cuentos. Me encantaba, inclusive yo hice cómics estando en el colegio. Y no sé, ese es el factor, porque una película se puede contar en 3 fases diferentes. Cuando uno escribe el guión, cuando uno la dirige y cuando uno la edita. Y a mí me encanta mucho esa fase del guión, porque es cuando todo inicia, cuando la idea cobra la chispa, cobra vida. Hablabas hace unos minutos de que te gustaría invertir en el cine en la República Dominicana. ¿Qué tú piensas del cine que se está haciendo y de la reciente ley que se ha aprobado de fomento a la industria cinematográfica? Bueno, yo quiero agregar que con la ley, ahora mismo ha venido una gran compañía productora del Reino Unido, se llama Pinewood. Eso va a ser una gran fuente de trabajo para, vamos a decir, los crews y los técnicos a nivel local. Y también va a ser también una gran fuente, vamos a decir, un flujo de producciones extranjeras en el país, que eso es bueno. Y en cuanto a las producciones locales, yo pienso que a nivel de preparación técnica, aquí hay gente excelente. Aquí la cosa como el dominicano de por sí es muy inventivo. Con las cosas que yo he visto, por ejemplo, ya en mi experiencia personal, hay cosas que yo, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho en Estados Unidos, o yo lo hubiera hecho en Canadá, más por la personalidad del dominicano, yo hubiera pensado que, o sea, por ejemplo, este corto yo no lo hubiera podido haber hecho si no hubiera sido aquí. Yo me puse a ver, aquí hay muchos jóvenes, o sea, que como yo quieren hacer algo, y yo veo que o sea, yo prefiero hablar no del cine que se está haciendo ahora, sino del cine que se va a hacer.
y yo tengo muchas esperanzas con el cine dominicano porque de verdad, como a nivel de mercado, vamos a decir en el Caribe, República Dominicana es el país con mayor potencial de crecimiento para una industria cinematográfica. Yo voy a dar una primicia, yo me atrevo a decir que esto en unos 10, 15 años puede ser Dollywood. ¿Por qué no? O sea, aquí hay yo pienso que hay mucho optimismo. ¿Qué piensas del cine como vehículo para recuperar los valores que en esta sociedad moderna quizás se han ido perdiendo un poco? Yo encuentro que el cine es una herramienta poderosa, porque el cine influencia a las masas, el cine influencia pensamiento, inclusive yo por ejemplo, mi modo de pensar viene muy inspirada del cine. En ese sentido, llegarle? yo le quiero llegar, bueno, si lo decimos así, yo le quiero llegar a todo el mundo, pero mis producciones, yo pienso que yo la he ido enfocando ya a un público más adulto, un público, vamos a decir, un público ese que tiene la costumbre de ir al cine, por ejemplo, y ver cine independiente, de ver cine, vamos a decir, intelectual. Porque yo pienso que a la audiencia no se le puede tampoco subestimar. O sea, yo me atrevo a hacer un cine que no es estereotípico, no es el normal que se hace aquí, por eso mismo, porque yo quiero tomar ese gran riesgo. Yo siento que yo tengo la herramienta de tomar ese gran riesgo y de, vamos a decir, ir culturizando, porque es otra cosa muy importante del cine. El cine de un país, vamos a decir que es una analogía y va directamente proporcional a la educación de su pueblo. ¿Quiénes te han inspirado? ¿Algún director que tú admires, tanto nacional como internacionalmente? Bueno, vamos a decir primero por lo nacional, porque hay que apoyar a los criollos. A mí, el director dominicano que a mí me enseñó, los dos directores dominicanos que a mí me enseñaron que aquí se puede hacer cine, fueron Agliberto Melédez, director de Pasaje de Ida, que ese fue ya el primer largometraje serio y una de las 50 mejores películas latinoamericanas, y Ángel Muñiz, el director que yo pienso que a mucha gente nos inspiró de mi generación, incluso quizás personas de la generación anterior a la mía, desde pequeño, fue Steven Spielberg. Ese fue el primer gran director que yo vi cuando yo era pequeño. A mí también me gustaba George Lucas. Yo inclusive como modelo a seguir a nivel ya profesional, a nivel conjugándolo mi conocimiento en el arte y en la parte empresarial, yo pienso que George Lucas ha sido mi modelo a seguir número 1. Ya para finalizar, quiero que me adelantes un poquito sobre ese futuro proyecto. El largometraje surge, en verdad, de un momento, vamos a decir, de tristeza, que mi familia y yo vivimos hace, vamos a decir, ya unos 6 meses, que fue el fallecimiento de mi tío a principios de febrero de este año, que no viene directamente basado en eso, pero me acuerda a una conversación que yo fui partícipe en la casa de mi abuela, donde dos tíos míos estaban hablando de cuando ellos eran pequeños, que ellos inventaban en el barrio, que ellos hacían, por ejemplo, que un cuento que me llamó mucho la atención es que a mi tío, el más pequeño, cuando era pequeño, él se lo creía todo y lo metieron una vez en un zafacón y lo tiraron por una loma diciendo que eso era un cohete. Que yo quiero hacer, en verdad, una película que exalte, vamos a decir, la nostalgia, historias del pasado, vamos a decir, inclusive el desarrollo de esta ciudad durante los años, y que trata mucho el tema de las memorias, el tiempo y el espacio, inclusive la percepción de la realidad, y también tiene un estilo muy parecido a una de mis películas favoritas, que se llama Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, del 97, con Penélope Cruz, que eso fue una de las primeras películas, vamos a decir, españolas que yo vi, que yo dije, wow, o sea, como que se estaban haciendo cosas buenas, o sea, alrededor del mundo, no solo en Hollywood. Eso fue cuando yo era pequeño, que yo dije eso. Héctor, muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias a través de este programa, que es tu espacio. A ustedes, amigos y amigas, la invitación es para que continúen con más contenido aquí en Con la Familia por una Sociedad en Valores.